La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Después de año y medio de escuchar vuestro programa, gracias a mis hijos Angélica y Sergio, que me dijeron que estabais en la radio, me he hecho mecenas. Bueno, mejor dicho, me han hecho mis hijos para estos reyes, que hemos decidido hacer obras mejores que comprarnos chucherías y guarrerías por ahí. Tengo 70 años y toda mi vida he estado luchando por la defensa de todo lo que sea público. Ya aparte de ser mecenas, que dedicaréis un poquito de tiempo a las pensiones, que en este momento están a punto de dar un estallido. Gracias y que tengáis muchos mecenas este año. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español. Carece, por tanto, del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia, porque tan pronto, como digo, entre en territorio español, debe ser puesto a disposición judicial. Si eso se admitiera por parte de la mesa o del presidente del Parlamento, podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el Tribunal Constitucional.
Respecto a la decisión que se nos ha comunicado desde el Gobierno de España, pues como le digo, nosotros estamos de acuerdo, puesto que ya presentamos esta reconsideración, porque entendemos que el señor Puigdemont no puede ser el candidato, no reúne ninguno de los requisitos, es una persona que está imputada por delitos muy graves, como el delito de malversación, es una persona que está fugada de la justicia y, por tanto, estamos de acuerdo con esta decisión. Y, por lo tanto, ante la iniciativa del Gobierno de España de pedir un informe al Consejo de Estado y posteriormente al Tribunal Constitucional, estaremos alerta y escucharemos y atenderemos, porque entendemos que persiguen el mismo objetivo que el nuestro. A nosotros nos parece que los gobernantes tienen la responsabilidad de encontrar soluciones políticas. La señora Santamaría es esa señora que se vanagloriaba de haber descabezado partidos políticos que fueron elegidos democráticamente. Por lo tanto, nos parece mal lo que dice, lo que hace, pero sobre todo aquello que no hace. Y también es algo evidente, tenemos que conseguir entre todos una migración que sea ordenada, que sea segura, y para que sea ordenada y segura es necesario que fortalezcamos las vías de inmigración legal y regular. Nosotros desde Izquierda Unida, como sabéis, hemos tenido debates sobre la confluencia desde hace muchísimo tiempo. La propia idea de Izquierda Unida es una confluencia en sí misma. Y en torno al ciclo electoral que viene del año 2019, Izquierda Unida tiene aprobado la voluntad política de ir en confluencia y de unidad con otras fuerzas políticas, entre ellas Podemos. Y por lo tanto yo creo que vamos a avanzar en ese camino las próximas semanas. Creo que no se trata de una confluencia instrumental, se trata de una confluencia necesaria para este país. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de aportar algo de luz a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en un mundo complejo, convulso, confuso, y gracias a la ayuda de los oyentes de la cafetera tratamos de que no lo sea tanto. Por eso le damos la bienvenida a Paco, a Andrea, le damos la bienvenida a Hefesto, Talentito, Trieste, Isabela, José Carlos, Manuel Aguilar. Por cierto, gracias José Carlos. Estamos avanzando mucho ya en la app. Sabéis que entre José Carlos y José Cuñat están desarrollando una app paralela a la oficial, es la app de los oyentes, con un montón de funcionalidades, y están experimentándola, la estamos probando y enviando algunas sugerencias, algunas ideas que vamos viendo sobre el funcionamiento, pero dentro de poco estará disponible. Muchísimas gracias de verdad por vuestro trabajo, por vuestra ayuda de corazón, José Carlos y señor Cuñat, a sus pies siempre. La cafetera hace cosas. Bueno, muy buenos días a todas. Un saludo muy especial para aquellas personas que se incorporan desde fuera de España al programa. Son nuestro cuerpo de analistas del exterior, nuestra retaguardia, nuestros expatriados, emigrantes, gente que ha tenido que dejar su país en busca de nuevas oportunidades, y nos hace mucha ilusión saberos entre los oyentes y saber que tenéis este vínculo con España que se formula a través del programa. De verdad, muchas gracias. Enfermeros Alesa, Sánchez Cajal, Asim, José Carlos, Edi, Elena Noruega, Gi, no sé quién es Gi. Bueno, pues el Notas, tantas y tantos amigos que conforman el cuerpo de analistas de la cafetera, el CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué optimista vienes? Ya de viernes. Ay, los cafeteros se alegran por los viernes. O sea, que te alegras de que llegue el fin de semana. Sí. Ah, qué traición. Qué traición. Bueno, creo que mucha gente coincidirá conmigo. Qué traición. Porque los cafeteros tienen que hacer cosas. ¡Hala, qué traición!
Bueno, está muy bien, la gente tiene que descansar, efectivamente, la gente tiene que hacer cosas, tiene que disfrutar de la vida. Yo luego os echaré de menos hasta el fin de semana porque, claro, este programa es también algo terapéutico y entonces, claro, ¿dónde está mi terapia? ¿Dónde está mi terapia? Digo yo los sábados. Maese Ciprés dice, deseadme suerte que hoy tengo una oportunidad de cambio. Feliz viernes a todos. Ah, Maese Ciprés, pues muchísima suerte, que tengas mucha suerte. Por cierto, hoy hay una quedada preparada en Zaragoza. Lo estaba anunciando Enfermeros Alesa y creo que estaban organizando un encuentro. Así que voy a retuitearlo por si hay alguna persona que se quiera incorporar, que se quiera sumar a esa familia cafetera y a la familia. Mira, mañana quedada, el tuit es de ayer, quedada cafetera en Zaragoza a las 8:30 en el bar en Talto. Y luego a ver a Fridonia Soul, planazo. Y me decía, Radio Cable, difunde la palabra. Pues para allá va, difundida queda. Bueno, vamos a hacer un análisis de la prensa. Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Tenemos que enfocar a la actualidad. Sabéis que ayer el gobierno anunció, cuando acabábamos de conocer las palabras de Ricardo Costa sobre la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia, y parecía que eso iba a concentrar la respuesta informativa de los medios de comunicación, el gobierno se destapó con una iniciativa que pretende impedir que Puigdemont pueda ser investido. Esto ha tenido una gran repercusión, lo veréis en las portadas de los periódicos. ¿Por qué ha tenido tanta repercusión? Porque el Consejo de Estado, que sabéis que lo forman pues gente como Zapatero, gente que ha estado en el gobierno, pero sobre todo pues expertos en derecho, analistas, han indicado, le han señalado al gobierno que esa operación que pretende poner en marcha no es estrictamente legal, no se ajusta exactamente a derecho. Y aún así el gobierno insiste en que quiere sacar adelante la iniciativa, tratar de impedir antes de que se produzca esa investidura. Claro, es un poco como en la materia de los precog, antes de que algo ocurra de forma preventiva, tratar de impedirlo. Además de que no se ajusta muy bien a derecho, hay un gran debate con este asunto, además de eso, además del informe del Consejo de Estado, claro, hay una gran preocupación sobre hasta qué punto el Partido Popular está dispuesto a estirar los límites de la democracia para afrontar el asunto de Cataluña, no desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva judicial. Pero hemos visto que la mayor parte de los medios de comunicación españoles apoyan esto, lo cual nos parece bastante chocante, bastante inquietante y bastante sorprendente. Bien, hasta aquí la parte más compleja. De eso hablaremos un poquito porque están las portadas de los periódicos, pero ya veréis cómo el Partido Socialista se sumó en un primer momento al Partido Popular en esa iniciativa. Cuando salió el informe del Consejo de Estado, incluso borraron tuits y donde habían dado su apoyo y después se desdijeron. Y ahora hay una cierta confusión sobre cuál es la posición que tiene el Partido Socialista. Vamos a hablar un poquito de eso, pero tenemos muchas materias, porque tenemos que hablar también de la prensa internacional, de la manera en la que los periódicos internacionales, hablaremos con Pilar de la Peña. Los periódicos internacionales han estado hablando esta semana sobre España, las noticias más destacadas por la prensa extranjera. Vamos a hablar también de la estrategia del Caracol, el gran ejercicio colectivo del Videoforum que hacemos todos los viernes aquí en la cafetera. Sabéis que elegimos una película, hay una semana para verla y después la comentamos entre todos. Y vamos a hablar también con Alberto San Juan sobre el rey Juan Carlos. Están tratando de llevar esa obra de teatro al cine. Es una obra de teatro que aporta mucha luz sobre un periodo bastante poco transparente de nuestra historia, la transición. Porque hay una parte que se nos ha contado, hay una parte que se nos ha mitificado, se nos ha explicado los logros de una transición supuestamente modélica, pero hay algunos aspectos que se han omitido. ¿De dónde vienen las raíces de los intereses empresariales, políticos, mediáticos? Eso quedaba muy bien representado en El Rey, en la obra de teatro. Ya sabéis que la protagonizaba Alberto San Juan. Es una obra de teatro que tiene el foco puesto en la historia real de este país. No solo en la historia del rey, la historia cierta de este país. Y ahora la pretenden llevar a cine, para lo que han iniciado un crowdfunding que va bien. Pero queremos que nos cuente qué es ese proyecto, en qué consiste exactamente lo que describen, y por eso vamos a hablar con Alberto San Juan también. Así que tenemos un montón de cosas para afrontar hoy aquí en la cafetera. Os pedimos vuestra ayuda. Si queréis participar, 627-002-002, el WhatsApp del programa, 627-002-002, para que enviéis vuestros mensajes de audio y también un hashtag con el que podéis participar directamente de la conversación que se genera en torno al programa, en esta especie de asamblea paralela que se forma a lo largo y ancho del bosque de Sherwood mientras dura el programa
Almohadilla, La Cafetera y el Rey. Almohadilla, La Cafetera y el Rey, Merich. No, la película del Rey, y no la hemos visto evidentemente porque todavía Bueno, pero no hemos visto tal. fragmentos, hemos tenido la oportunidad de ver algunos fragmentos. Pero me ha recordado un la obra poco de a teatro B de también. Bárcenas, ¿no? Que puede que genere también un poco ese sentimiento de bueno, pues de pensar ¿por qué esto no genera la polémica que tendría que generar, ¿no? Como pasó con B de Bárcenas, y creo que vamos a descubrir cosas que no sabíamos como la B obra de de Bárcenas. teatro que sí la hemos visto, y además El Rey fue un auténtico éxito de taquilla, pero además no solamente eso, la gente salía escandalizada de algunas de las cosas que se contaban, de dónde vienen las raíces de los prohombres del gobierno, de los partidos políticos, de los directores, dueños de los medios de comunicación, y es muy interesante como obra de teatro. Y lo que han hecho es un experimento, ya está rodada. Lo que falta son algunos aspectos del montaje, de la edición y también la distribución, y poder hacer que la gente que participó en ese proyecto pues pueda tener alguna remuneración. Pero el proyecto en sí está rodado, y lo que han hecho es una suerte como Dogville, una suerte de rodaje sobre las tablas del teatro. Y la puesta en escena es muy bonita, la iluminación es maravillosa, es muy interesante. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa. Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando eres La Resistencia, y además no estás sola. Y hablaremos de la película La Estrategia del Caracol, toda una metáfora sobre los desahucios en un día en el que además tenemos alguna información sobre esto que va a hacer que se os retuerza un poco la columna, la médula espinal. La Estrategia del Caracol, un clásico, una película maravillosa que pone en evidencia toda esta política de los desahucios, la lucha entre los de arriba y los de abajo, los necesitados frente a los grandes propietarios, y el trabajo colectivo para enfrentarse a eso. Y nos lleva mensajes muy interesantes. Vicky Rosell. Hola, soy Vicky Rosell. Acabo de leer al llegar del juzgado a estas horas que mañana habláis de la Estrategia del Caracol, y yo la vi cuando se estrenó en la Seminci en el año 93. Ganó la Espiga de Oro y el premio del público. Para mí fue una maravilla. Creo que primero el leguleyo aquel con sus aplazamientos, y después el viejo anarquista español con su Estrategia del Caracol dibujan muchas cosas que hoy siguen vigentes, como la aplicación de la letra de la ley sin humanidad, sin tender al espíritu, sin caer en las cosas importantes. Y habla del dinero y del poder y de las leyes inhumanas. Y al final deja una esperanza con aquella maravillosa frase de aquí tiene su hijo de puta casa pintada, que a mí todavía me reconforta, me reconcilia con el género humano. Un beso, cafeteros. La jueza Vicky Rosell en efecto, la imagen final de esa película, luego hablaremos de la película, largo y tendido, pero es maravillosa la conclusión final, ¿no? De los ciudadanos intentando recuperar su dignidad después de ser expulsados de sus casas, y cómo dejan esa pintada en la fachada como demostración de la dignidad. Aquí tiene lo que queda, los restos de lo que queda de su hija puta vivienda. Bueno, y hoy hay un protagonista en la actualidad. Justo la casualidad ha hecho que hoy escuchemos lo que vamos a escuchar. Sí, porque es verdaderamente escandaloso. Tenemos un nuevo protagonista para la actualidad española. Tenemos al... bueno, lo iba a calificar, pero no, hay cosas que es mejor no es necesario calificarlas. Alcaraz, el director general de CaixaBank, dice: los desahucios de la banca son una leyenda urbana. El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha asegurado que los desahucios forman parte de la leyenda urbana y que el asunto de las cláusulas suelo fue utilizado para que las entidades financieras pagaran parte de la crisis. Los desahucios forman parte de la leyenda urbana. Nosotros no hemos desahuciado a nadie. Los bancos no queremos desahuciar a nadie. Evidentemente tenemos una hipoteca, una propiedad, y queremos que esa hipoteca se pague, ha dicho este ejecutivo durante unas jornadas inmobiliarias organizadas por el IS, y todavía sigue en su cargo. Bueno, lo escuchábamos con una no muy buena calidad, tenéis que poner los oídos muy atentos, pero el director general de CaixaBank, este es el señor que es incapaz de ver lo que está sucediendo ante sus ojos y lo que nos están
mostrando imágenes dramáticas de familias teniendo que abandonar sus viviendas por no poder pagar las hipotecas. O sea, desahucios que forman parte de la vivienda urbana y de nosotros no hemos desahuciado a nadie. Y lo que ha ocurrido es que se ha olvidado algo que es elemental, que es la obligación de pagar las deudas. Se ha olvidado algo que es elemental, la obligación de pagar las deudas. Dice este señor, no conozco a nadie que cuando los túneles se saltaban porque los tipos habían subido dijera, mire usted, vengo a pagar la diferencia, destacado. Bueno, mira a ver si puedes encontrar el dato cuánto cobra este señor. A ver si el sueldo estará publicado, porque me imagino que estará en las memorias del banco o estará publicado. No. Hay que tener muy poca vergüenza para hacer una afirmación de esa naturaleza. Hay que vivir en una realidad absolutamente paralela, en un mundo completamente desconocido. Hay que haber pisado muy poquito las calles de este país. Y yo le recomendaría que saliese de su vivienda de lujo y se permitiera dar un paseo por la calle y mirar un poquito a los ojos de la gente para saber lo que está diciendo, porque hay que ser muy desvergonzado. Familias enteras con niños de la mano. Tienes ahí imágenes para hartarte, Juan Antonio Alcaraz, hartarte. Imágenes en los informativos siendo desahuciadas de las viviendas. Y si no eres capaz de comprender el extraordinario drama humano que supone para esas familias tener que dejar su vida atrás, gente que se tuvo que hipotecar colocando la casa de sus padres como aval y que han perdido esa casa también, hay que tener muy poca vergüenza. Bueno, pues es uno de los protagonistas del día, sin duda. No lo veréis en las portadas de los periódicos, aunque merecería varias portadas consecutivas en estos últimos días, porque esa frivolidad que ha soltado sobre los desahucios es un auténtico escándalo. Porque se puede poner sobre la mesa las cifras, las formas, pero hay que tener un mínimo de sensibilidad a la hora de expresarse, y lo hace en el IES. Y si el IES tuviese algo de dignidad, lo primero que haría sería condenar las palabras de este señor. Lo primero. Bien, en El País, porque esta es la gente a la que estamos formando como futuros ejecutivos. Esto es lo más grave y lo más preocupante, bajo este sesgo, bajo esta mirada. En El País no es este el enfoque del día, no es este el tema del día, aunque nos encontramos este otro asunto del que dábamos cuenta hace unos minutos. El Consejo de Estado se opone al recurso contra Puigdemont, dice el periódico El País. El informe no vinculante recomienda al Gobierno esperar para acudir al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo, sin embargo, tiene intención de mantener el recurso. Pese a la advertencia, el Parlamento se reunirá el día 30 para la investidura del expresidente. Esta ha sido la gran polémica del día. Ya sabéis, el Gobierno anunció ayer que iniciaría un recurso contra Puigdemont de forma preventiva para evitar que sea investido. Y esto tiene un recorrido legal muy complejo, muy complicado, porque siendo de forma preventiva, siendo que no se ha producido, el Gobierno pretende adelantarse. Pero lo hace en un día en el que la corrupción está asolando los titulares, en los que se lanza esta nueva cortina de humo, a pesar de que haya muchas dudas legales sobre su posible aplicación. Y escuchábamos ayer cómo lo explicaba la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, las acciones legales que llevarían a cabo contra esa investidura, lo cual ha permitido que todas las tertulias ahora se dediquen a hablar de este tema, aparcando de momento el asunto de Ricardo Costa y sus denuncias sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español. Carece, por tanto, del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia, porque tan pronto, como digo, entre en territorio español, debe ser puesto a disposición judicial. Dictaminar si un candidato que no esté presente en la Cámara puede llevar a cabo la investidura sin su presencia. Si eso se admitiera por parte de la mesa o del presidente del Parlamento, podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, si se admitiera el voto delegado de diputados que se encuentren fuera del territorio nacional, sería procedente denegar ese voto delegado o, en caso de que se permitiera, acudir ante el Tribunal Constitucional.
está Emilio Silva escuchando el programa y nos envía un mensaje y dice: la única forma que tiene Puigdemont de venir a España es atravesar la defensa del Real Madrid. La única posibilidad que tiene Puigdemont de entrar en España es que atraviese la defensa del Real Madrid. Pues bastante metafórica, Emilio, bastante afinada, como siempre. La frase del día de Emilio Silva. Oye, pues podíamos hacer eso, Emilio, podías enviarnos frases y le poníamos una cabecera de entrada. Palabra de Emilio Silva. Bueno, el caso es que, en efecto, vemos el Consejo de Estado se ha pronunciado, se ha opuesto a ese recurso contra Puigdemont, ha recomendado, además, esperar para acudir al Tribunal Constitucional y da igual, porque en la portada del periódico ABC, a pesar de que el propio Consejo de Estado contradice la posición oficial del gobierno en una materia tan extraordinariamente sensible como esta, poniendo en evidencia los límites, los márgenes democráticos y jurídicos de ese intento del gobierno. Pero para el ABC la noticia hoy, sin embargo, es que Nicolás Maduro ha elegido a España como excusa. El presidente de Venezuela expulsa al embajador español y acusa a Rajoy de las sanciones de la Unión Europea, el mismo día en el que el Fondo Monetario Internacional alerta de la bancarrota del país. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, cerrará este año con una inflación del 13.000%, dice el periódico ABC, que elige esa imagen para su portada. Estábamos ya preocupados por la salud de Nicolás Maduro, porque hacía tiempo que el ABC no lo llevaba a su portada y ya en este equipo estábamos francamente preocupados. Pensábamos que estaba bien de salud y por eso el ABC no lo estaba rotulando. Pero ahora vemos que, en efecto, todo sigue como las cosas vuelven a su normalidad más absoluta. Bueno, es que además el ABC se olvidó el otro día de hablar de Ricardo Costa. No sé, igual también fue un lapsus. Bueno, pues hoy se ha olvidado hablar también, no en el editorial, que en el editorial apoya al gobierno incluso por encima de la decisión del Consejo de Estado. Pero lo hace el periódico El País en su editorial, lo hace el periódico ABC y lo hace el periódico La Razón. No lo hace, sin embargo, el periódico El Mundo. Dice: el gobierno ignora al Consejo de Estado e impugna a Puigdemont. El órgano consultivo considera que todavía no hay base jurídica para recurrir la candidatura del expresidente. ¿Qué base jurídica va a haber si todavía la candidatura no se ha producido? Moncloa recuerda que su opinión no es vinculante, que llevará el asunto ante el Tribunal Constitucional. El gobierno debe atender al Consejo de Estado, dice el periódico El Mundo en el editorial de su portada. Aquí, como comprenderéis, no tenemos ningún interés en que el gobierno ni permita ni no permita la investidura de Puigdemont. Pero, francamente, es muy difícil apoyar que se pueda tomar una medida de esta naturaleza de forma preventiva. Tiene mucha pinta, además, de gran cortina de humo para entretener, porque los límites jurídicos se están sobrepasando una y otra vez en este país. Inquieta mucho pensar hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del Partido Popular para afrontar una crisis en Cataluña que tiene más de política que de otra cosa, y sin embargo aquí no se está poniendo encima de la mesa ni una sola medida política, ni una sola, todo medidas jurídicas, todo medidas... Bueno, ayer escuchamos cómo... Si antes escuchábamos a Soraya Sáez de Santa María explicando cuáles eran las iniciativas que querían poner en marcha, comenzó la confusión. Por una parte, Ciudadanos estaba a favor de la impugnación del gobierno a esta investidura de Puigdemont. Respecto a la decisión que se nos ha comunicado desde el Gobierno de España, pues como le digo, nosotros estamos de acuerdo, puesto que ya presentamos esta reconsideración, porque entendemos que el señor Puigdemont no puede ser el candidato, no reúne ninguno de los requisitos, es una persona que está imputada por delitos muy graves, como el delito de malversación, es una persona que está fugada de la justicia y, por tanto, estamos de acuerdo con esta decisión y, sobre todo, lo que entendemos es que el Gobierno de España lo que tiene que hacer es garantizar el funcionamiento normal del Parlamento, y normal significa no saltarse el reglamento, no saltarse el estatuto, no hacer caso omiso de los informes de los letrados, como parece ser que va a ocurrir en la próxima sesión de investidura, y sobre todo lo que no es normal es que se pisoteen y se vulneren los derechos de todos los catalanes. Así que resulta que es un escándalo cuando el gobierno de la Generalitat o los portavoces de la mesa o los miembros de la mesa se saltan las recomendaciones de los letrados de la Cámara. Pero no es un escándalo que el gobierno se salte las recomendaciones del Consejo de Estado. Es esta doble vertiente, doble ironía en la que nos encontramos situados permanentemente en el asunto catalán. Es imposible,
Dicen retóricamente, dicen en los medios, que Puigdemont gobierna a distancia, pero es perfectamente posible que el director de la DGT maneje la crisis del bloqueo en las nieves desde Sevilla porque tiene conexión a Internet. Y en esta suerte de ironías superpuestas nos encontramos con que nadie está aportando una sola solución al dilema catalán. Todo el mundo está enredando y enredando. Pero es que a tal punto ha llegado el enredo que ayer vimos una cosa muy llamativa. Cuando se produce la noticia, cuando Soraya Sáez de Santamaría de pronto lanza esta cortina de humo sobre la oposición a que Puigdemont pueda ser investido, lo hace en rueda de prensa. Y como pilla a todo el mundo un poco a contrapié, pues las primeras reacciones son de una cierta incertidumbre. Y el Partido Socialista se une a las mismas. Y vemos cómo el PSC termina apoyando al gobierno contra la investidura de Puigdemont. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que necesitamos que los candidatos a la Generalitat, a la presidencia de la Generalitat o cualquier cargo, sean personas que puedan ejercer en plenitud las competencias de su cargo. Y Carles Puigdemont es evidente que no está en esta situación. Nosotros desde el primer momento hemos intentado que no se produzca una sesión de investidura y vamos a seguir hasta el último minuto pensando si no está presente el candidato en el salón de sesiones se debe suspender la sesión de investidura y por lo tanto ante la iniciativa del Gobierno de España de pedir un informe al Consejo de Estado y posteriormente al Tribunal Constitucional estaremos alerta y escucharemos y atenderemos porque entendemos que persiguen el mismo objetivo que el nuestro, que es tener una legislatura en términos normales en una sociedad normal. Eso decía PSC, pero claro, después ¿qué ocurrió? Que apareció el informe del Consejo de Estado, que recomienda que no se siga adelante con esa iniciativa. Y el Partido Socialista, en ese Consejo de Estado está José Luis Rodríguez Zapatero, hay que recordarlo. Y ya vimos hacer al Partido Socialista diversos quiebros para decir lo que no habían dicho, pero no decir lo que estaban diciendo que habían dicho que no iban a decir. Así que, en toda la complejidad de la materia política, nadie sabe muy bien qué tiene que opinar. Después escuchamos también a Elisenda Alemany de Podem criticando a Santamaría por la impugnación de esta investidura, pese al informe del Consejo de Estado. Sí, después de las declaraciones de la señora Soraya Sáez de Santamaría, creemos que nuevamente estamos delante de una apuesta por la judicialización de la política, que en Cataluña no ha llevado precisamente a una solución política, sino que nos ha alejado más de esa solución que aún está por llegar. Esa judicialización de la política, aparte, al Partido Popular le ha dado muy malos resultados en Cataluña, porque ahora mismo se encuentra con 4 diputados, sin grupo propio, y por lo tanto a nosotros nos parece que los gobernantes tienen la responsabilidad de encontrar soluciones políticas. La señora Santamaría es esa señora que se vanagloriaba de haber descabezado partidos políticos que fueron elegidos democráticamente. Por lo tanto, nos parece mal lo que dice, lo que hace, pero sobre todo aquello que no hace. Así que mucha confusión en torno a esto que va a hacer el gobierno. Es tan solo una cortina de humo. Quedan muy poquitos días. Ya el 30-31 veremos cómo queda determinada la investidura, veremos a ver cuál es el papel que juega Puigdemont en esto, si se hace una primera votación, una segunda. Sabéis que con lo que se estaba especulando precisamente en los callejones oscuros de la Corte es que se hicieran una doble investidura. Por una parte, una en la que de forma simbólica se presentase Puigdemont a distancia, de manera que como no sería posible por las razones que fueran, o bien por la acción del gobierno, o bien por la votación de la oposición, o por las razones que fueran, habría una segunda investidura ya con un personaje elegido de un cierto consenso dentro del independentismo. Se apunta mucho a El Sartadi, pero hay algún que otro nombre, y esa en segunda investidura lograría ser la presidenta de la Generalitat, dejando la figura de Puigdemont en el exterior y con una suerte de atribuciones simbólicas como presidente de la Generalitat en el exterior, de simbólico, y con un gobierno al que se diría paralelo de forma retórica, pero la realidad es que no tendrían esa consideración jurídica, de manera que tampoco se les podría perseguir a cuenta de este asunto. Bueno, el caso es que sea lo que sea, eso no quedará despejado, porque esto son especulaciones de los callejones oscuros y no quedará despejado. Realmente no tendremos información sólida, solvente, hasta que los hechos no ocurran, porque los hechos son informativos cuando suceden, no cuando se prevén, de la misma manera que la justicia, de forma preventiva, nos traslada al escenario de los PRECOG y nos preocupa mucho que se puedan tratar de prever y poner en marcha acciones anteriores a la comisión de ciertas cuestiones que, además, es dudoso que lleguen a ser delito, porque hasta donde sabemos la
las capacidades, las posibilidades de Puigdemont, tanto para presentarse a las elecciones como para ser investido, pues entran dentro de los márgenes de la legalidad, incluso teniendo delitos pendientes, si es que así es como se considera la acción de sus movimientos. Bueno, esto es la cafetera. Os decíamos, hoy tenemos un protagonista. El protagonista del día nos parece a nosotros que sin duda, por méritos propios, ha sido el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz. Ha asegurado que los desahucios forman parte de la leyenda urbana. Juan Antonio Alcaraz es el protagonista del día a quien le entregamos nuestro café con sal. Y decía, nos llegan algunos mensajes sobre este asunto, porque además, como hoy hablamos de los desahucios, como el protagonista de este programa fundamental va a ser La estrategia del caracol, esa película que pone precisamente el foco en este asunto, pues nos parece que es una materia muy adecuada, muy oportuna para el día de hoy. Hola, muy buenos días a todos. Estoy leyendo ahora mismo una entrevista al director de CaixaBank, que supongo que mañana será trending topic, y en la que ha declarado que los desahucios son una leyenda urbana y que ahora lo bien visto es no pagar las deudas. No sé qué deudas dejan de pagarle a CaixaBank cuando estoy leyendo ahora mismo otro artículo en el que se supone que CaixaBank se ha consolidado como la entidad financiera líder entre segmentos de jóvenes y mayores. Y me choca mucho que diga esto el presidente de CaixaBank cuando, por ejemplo, mirando la prensa local, sin ir más lejos, el día de ayer se publicó aquí en Cádiz, en el puerto de Santa María más concretamente, que 267 familias portuenses reclamaron ayuda de la Oficina de Intermediación sobre Desahucios. Y se elaboraron soluciones para 80 de los casos. Solo cerca de 300 familias aquí en una localidad de Cádiz pequeña han estado al borde del desahucio, y algunas seguramente hayan sido desahuciadas o estén en vías de serlo. No entiendo la cara dura de algunos banqueros en este caso, que están bastante desligados de la realidad en la que viven, bajo mi punto de vista. Un saludo a todos. Love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love. Bueno, en la portada del periódico El Mundo, el gobierno recurre la investidura sin el aval del Consejo de Estado. Moncloa apelará al 161.2 para forzar al Constitucional a que suspenda el Pleno y evitar así que el presidente fugado sea votado por la Cámara. El máximo órgano consultivo apoya, dice, los argumentos para impugnar la candidatura, pero no ahora de manera preventiva. Dice, malestar entre los magistrados del Constitucional que ven una temeridad actuar sin consenso y aconsejan esperar a que se corrobore la designación a distancia, porque todo esto todavía no sabemos si realmente va a tratar de ser investido. Y dice el periódico La Razón, el Estado no puede mostrar debilidad. 30 de enero, el nuevo desafío en el Parlamento. La fecha elegida, ya sabéis, para esta sesión. Bueno, el caso es que en la fotografía de portada, María Dolores de Cospedal. Está bien que bajo la fotografía de portada el editorial se denomine El Estado no puede mostrar debilidad. Y aquí quiero hacer una aportación anecdótica, pero sobre la que quiero poner el foco de interés. Porque es una cuestión bastante anecdótica, pero tiene su importancia, ¿eh? Y esto, insisto, que es una especulación mía personal, pero María Dolores de Cospedal, sabéis que hay un cierto cachondeo porque se ha cambiado las gafas. Entonces ha habido quien ha visto en este cachondeo una cierta posición, decían, bueno, pues solo se critica a las mujeres cuando se habla de cambios en el aspecto. Además, discrepo de este asunto porque lo cierto es que si este modelo de gafas concretamente se lo hubiera puesto Zoido o el señor Mariano Rajoy, probablemente habría suscitado también muchos comentarios, y os voy a explicar por qué. ¿Por qué? O por lo menos por qué a mí me llama la atención. Resulta que es verdad que María Dolores de Cospedal, Soraya Sáez de Santa María, que es quien está en la portada de La Razón, Soraya Sáez de Santa María, ha elegido un modelo de gafas que, bueno, son las conocidas como gafas de aviador, están muy de moda ahora, ¿eh? La llevan modelos, la llevan personas del mundo de la cultura, actores, actrices, quiero decir, no es tampoco una sorprendente elección, pero ha endurecido muchísimo su imagen, la ha endurecido mucho, y de hecho las fotografías que se han distribuido, si las veis, son bastantes. De hecho, la que está en la propia portada de La Razón, y además con ese titular debajo, el Estado no puede mostrar debilidad, endurecen mucho la imagen de Soraya Sáez de Santa María, sobre quien permanentemente planea el rumor de que pretende ser la sucesora de Mariano Rajoy. Así que
La especulación que se introduce es ¿por qué está endureciendo tanto su imagen? Porque no es simplemente un cambio estético, no es simplemente un cambio de moda. Cuando lo hace un actor podemos hablar de un cambio de moda, un cambio, fin, de la naturaleza que sea. Pero cuando lo hace un político pretende proyectar una imagen. Lo hace cuando aparecen en las facetas más diferentes de su vida. Y eso persigue un objetivo y para eso tienen asesores de imagen que cobran mucho dinero por debatir sobre estas cosas y por discutir sobre estas cosas, ¿no? Entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, luego podemos hablar del debate de por qué alguien para presentarse a una candidatura, siendo mujer, debería presentar una imagen de dureza o aspira a presentar una imagen de dureza o tiene la necesidad de hacerlo o la sociedad machista le exige que tenga esa imagen de dureza o podríamos entrar en ese debate, ¿no? Pero no es un asunto menor, porque ha habido gente que ayer cuando puse el tuit diciendo ¿cómo me recuerdan estas gafas a uno de los personajes más brutos, violentos, más, en fin, deleznables de la película El Gran Lebowski? Y que es un tipo que lleva precisamente este modelo de gafas, pero es que los hemos visto en la policía norteamericana, el clásico policía que se baja de su moto y camina hacia tu automóvil para pedirte con cara de pocos amigos detrás de sus gafas de espejo, de aviador, con este mismo rostro. Lo hemos visto en asesinos en serie, en fin, digamos que es un modelo de gafas muy icónico. También es cierto que ahora está muy de moda, pero el rostro queda claramente endurecido. Y la elección no es casual. Estas cosas no suceden de forma casual, ¿no? Esto es una interpretación mía también personal, pero que se presta al debate. Y decían, bueno, pero es que esto solo sucede cuando lo hace un hombre. No, cuando Zapatero, por ejemplo, cambió, si le veis, cuando llegó a Madrid a ocupar la Secretaría General, que, bueno, se habló mucho también de la forma en la que vestía, los trajes le quedaban grandes, desarreglados, y de pronto cuando entró en le cambió el recorte de las cejas, le cambió también el corte de pelo y le cambió el tipo de trajes que llevaba. Y sobre esto se discutió mucho. Y no es sí que tiene que ver con lo estético, que allí hay un debate sobre la superficialidad o no, si debemos fijarnos solo en la imagen y no en el discurso de los políticos. En esto sí hay un relato bastante interesante, ¿no? Pero esto que se ha discutido bastante en las últimas horas sobre, bueno, si es sexista o no criticar a Soraya Sáenz de Santamaría por el cambio de gafas, yo, por la experiencia que tengo trabajando y entrevistando y relacionándome con los directores de campaña, directores de imagen de políticos, tiene importancia. Se pretende proyectar un mensaje, se pretende dirigir un mensaje y dirigirse a un colectivo y dar una imagen concreta, generalmente para contrarrestar otras cuestiones que se ven en las propias encuestas cuando valoran a los políticos, ¿no? En fin, que tiene su relativa importancia, pero resulta que es que hoy esa imagen es la imagen de portada de Soraya Sáenz de Santamaría. Nunca unas gafas dieron lugar a tantos comentarios, esto también es cierto, y debajo el Estado no puede mostrar debilidad, dice en el Soraya Sáenz de Santamaría ha quedado muy debilitada dentro del gobierno porque se considera que fue la principal artífice de la campaña electoral que ha tumbado al Partido Popular en Cataluña. Así que hay mucho debate sobre si está necesitada de ser reforzada, ¿no? Y bueno, pues vemos que todo esto configura una serie de cosas que nos puede parecer bien o mal, pero en todo caso suscita un cierto debate y está ahí en las redes sociales y está muy bien que se presenten diferentes aspectos. Dicho lo cual, yo también hablaba aquí con María y estoy dispuesto a repensar si este es un debate o no necesario y si estos aspectos son o no susceptibles de ser comentados, ¿no? Que siempre es un debate muy sugerente, muy interesante, porque es verdad que tenemos un reto muy importante sobre el sexismo y la batalla de... Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas y por eso es importante también, ¿no?, la explicación cuando se tratan ciertos temas, sobre todo el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Que estamos a pocos días del 8 de marzo, se está moviendo algo y bueno, yo creo que era importante también esta explicación, ¿no? Porque una cosa es pues un mensaje que puede ser sexista a un mensaje que puede ser el análisis de la imagen de un político o de una política, que eso también es bastante importante, ¿no? Porque sí que es verdad que vivimos un poco a espaldas de eso, ¿no? Y nos centramos mucho en las palabras de los políticos y de las políticas, pero como podemos ver también en series como House of Cards, es muy importante también la imagen que trasladan y pueden también dar incluso lugar a los futuros, a anticiparnos futuros cambios políticos, ¿no? Así que, bueno, yo no tengo nada más que decir sobre eso. Mira, dice Maramelíes, dice, Soraya está endureciendo su físico, pero en plan Harry el sucio. Y aquí esto es muy interesante también, dice Andrea, dice, este análisis sobre las gafas, dice, yo creo que de cara a ser la candidata la están tacherizando un poco.
y es posible que esté persiguiendo alguna... Desde luego, lo que sí que es verdad, me recuerda a una imagen que había de Donald Rumsfeld, también tengo que ver, porque no sé si era con este modelo de gafas, pero muy parecido en todo caso, la imagen así que proyecta también iluminada desde abajo. Bueno, sea como sea, es anecdótico, es evidentemente que esto no forma parte del discurso político, pero estas cosas también son importantes. Hay que recordar que no sería el primer candidato que comete un error en materia de imagen pública y eso le condena a ser... Porque esto pasó a Richard Nixon cuando debatía frente a Kennedy y una sola gota de sudor suscitó más comentarios que todo su discurso político. Una sola gota de sudor cuando le preguntaron una inconveniencia y quedó retratada para la televisión. Así que la imagen pública también cuenta, tiene su importancia y tiene su relevancia, ¿no? Bueno, sobre todo, independientemente del debate... Es un asunto singular, también es un cambio y también, bueno, pues forma parte de la realidad de nuestro país, pero es verdad que también, bueno, pues tiene elementos que nos deben hacer detenernos, como decía Hipatia, y deben hacernos detener también para reflexionar si estamos prestándole demasiada atención a lo estético y así cultivar un poquito el carácter crítico de la ciudadanía para fijarse más en el discurso, en la importancia de la acción política, de sus movimientos reales, más allá de las palabras, de la estética, de la retórica, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos hoy en el menú, pero tenemos que hablar de la prensa internacional también, la estrategia del Caracol, hablar con Alberto San Juan sobre la película El Rey, pero además estos días en la prensa internacional han estado hablando mucho de España. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana hablamos de la imagen que proyectan los medios de comunicación internacionales sobre nuestro país, con las noticias que reproducen, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. En una semana en la que de nuevo el foco sigue colocado en Puigdemont y su presencia internacional, ¿no? Sobre todo el viaje que ha hecho a Dinamarca, que ha tenido una atención y una repercusión brutal. De hecho, eso es una de las cosas que más destacan los medios internacionales. Por ejemplo, la prensa danesa se fija y habla mucho de esto, ¿no? Que allí les sorprendió un poquito la decisión de Puigdemont de elegir su país para ser la primera vez que salía de Bruselas, y todos le han dedicado portadas, editoriales, porque es verdad que ha sido un viaje muy mediático, es algo que todos destacaban. Luego, sobre la cobertura, pues lo que destacan es eso, que ha sido, por ejemplo, el Jyllands-Posten, que es un diario que de hecho es el diario que se hizo muy famoso porque fue el que publicó las caricaturas de Mahoma hace unos años, provocando una gran polémica. Pues decía que al final Copenhague había sido el escenario perfecto para la promoción de Puigdemont, y había algunos artículos un poco críticos con Puigdemont. Había uno de sus corresponsales que consideraba que no se le podía llamar refugiado y que, en fin, que el tema de la independencia de Cataluña era tan estúpido como el Brexit, decían. Otros medios daneses lo que sobre todo han destacado es que Puigdemont ha estado en Dinamarca y ha intentado reunirse con la clase política de Dinamarca, pero la mayor parte de su gran intención o su discurso, gran parte de su discurso iba centrado en enviar un mensaje a España y a Europa, ¿no? No había realmente tanto interés en acercarse o en buscar un apoyo político de Dinamarca, sino más bien lo que quería era pues aprovechar y un poco intentar recalcar y resaltar su versión y su discurso sobre lo que está pasando. Esto es lo que dijo la prensa de Dinamarca, que me llamó la atención porque la mayor parte de la prensa internacional, curiosamente, estuvo muy pendiente de digamos, esa especie de juego del gato y el ratón. De hecho, hubo un medio holandés, el NRC Handelsblad, que titulaba así, ¿no? Vuelve a haber otro juego del gato y el ratón con Puigdemont. Destacaban esto, un poco la posibilidad de que fuera a ser detenido aprovechando que salía de Bélgica,
pero una vez que se supo que el juez Llarena no iba a activar la euroorden, sí que caló bastante la idea de que el viaje de Puigdemont había sido una provocación, esta teoría que dice que en el fondo estaba intentando provocar su propia detención. La BBC, por ejemplo, aunque citaba que era la opinión del juez, pero titulaba con esta frase, ¿no? El viaje de Puigdemont era una provocación. También otros medios como France 24, la televisión francesa y muchos medios, La Estampa, por ejemplo, también rechazaba eso, ¿no? O sea, resaltaba esto, que el juez había rechazado detener a Puigdemont y había decidido un poco que podía favorecerle y por eso tomaba esta decisión. Y me llama la atención porque, por ejemplo, el corresponsal de La Estampa que firma este artículo, Francesco Olivo, en su Twitter, consideraba que esos argumentos eran más políticos que jurídicos. Sin embargo, en las crónicas esta idea no se ha reflejado demasiado, ¿no? Se han fijado más un poco en esta situación, o digamos en todo lo sucedido en torno al viaje, que está también muy involucrado y muy ligado a la posibilidad de que sea investido presidente. Luego ha habido algún artículo también sobre corrupción, 2 concretamente esta semana, ¿no? Sí, es verdad que la prensa, con todo lo de Cataluña, algunos ya lo decían, no se estaba prestando tanta atención a la corrupción, pero en estos días me han llamado la atención 2 artículos. Uno era de Les Echos, el diario francés, que de hecho señalaba, dice, es la otra crisis que amenaza a Rajoy cada vez más, además, y que le puede obligar a actuar, ¿no? Era un artículo que recogía un poco esa tesis de que las investigaciones judiciales, que llevan mucho tiempo rodeando y investigando los escándalos del Partido Popular, pues cada vez se estaban acercando más, cada vez eran más sólidas, y consideraba que ya suponían una amenaza política real para Mariano Rajoy. Ironizaba un poco con que quizá en este caso la natural tendencia del presidente español de no hacer nada y dejar que los problemas desaparezcan, pues podía no ser suficiente, ¿no? De hecho empezaba así y decía, la inacción de Rajoy puede seguir valiendo. Lo dejaba ahí en el aire un poco señalando eso, que la corrupción está sobre la mesa y había cada vez evidencias más importantes. Y también, por ejemplo, otro gran medio internacional, Reuters, recogía y destacaba las declaraciones de Ricardo Costa admitiendo que el Partido Popular se había financiado en Valencia con dinero B. No entran mucho en grandes valoraciones, pero sí lo destacan, ¿no? De hecho, el titular es así de llamativo. Dice, el Partido Popular usó dinero negro para sus campañas, citando a Ricardo Costa, y lo dicho en este discurso, pero sí que es un tema que ha vuelto a captar la intención o la atención de los medios fuera. Sí, bueno, esto nos interesa mucho porque más allá de que hagan o no valoraciones, que con frecuencia la prensa internacional las hace, pero también esta es la imagen que está proyectando sobre el gobierno español en el extranjero, tanto a políticos internacionales como a la comunidad internacional, ¿no? Sí, porque yo os digo que el titular de Reuters es impactante, ¿no? Está entrecomillado, pero es el dinero sucio, ¿no? Que lo han utilizado en las campañas, según ha confesado un expolítico. Y luego hay 2 asuntos que, aunque son diferentes, me gustaría que aglutinásemos, porque por una parte, la prensa internacional dice que España sigue siendo la gran ausente de la presencia en el extranjero, de la presencia internacional, de los grandes foros internacionales, pero paralelamente también Financial Times ve a Luis de Guindos como vicepresidente como el candidato más probable como vicepresidente del Banco Central Europeo, ¿no? Sí, yo creo que recordaréis que en el último año hemos hablado varias veces de que la prensa internacional le parecía que en este año, o que digamos por los pasos que había ido dando el gobierno de Rajoy, sobre todo antes de que estallara la crisis en Cataluña, había una esperanza, una expectativa de que España adquiriera un papel más relevante, más activo en la escena internacional y en la escena europea. Todos consideraban que durante la primera legislatura Rajoy había estado muy ausente. Esta expectativa, pues según La Croix, que es un diario francés, no se está cumpliendo, y por ejemplo explicaba que Rajoy no ha estado en Davos y señalaba que en el fondo que había habido un cierto abandono. Intentaba explicar a qué se debía esta escaso interés no solo de Rajoy, sino en general lo aumentaba la mayor parte de la clase política española, que no le interesa demasiado la política internacional. Citaba, por ejemplo, a Ignacio Molina, que consideraba que la causa era un poco las decisiones que tomó José María Aznar en su segunda legislatura, especialmente con respecto a la guerra de Irak, que habían provocado un cierto asombro fuera. Pero luego resaltaba que ni Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy habían tenido un gran interés, y señalaba esto, que choca bastante esta falta de presencia de España con, por ejemplo, lo que se ve desde Portugal o desde Italia, que ocupan relevantes puestos. Es verdad que esto coincide con el artículo que comentabas del Financial Times, que precisamente señala que Luis de Guindos es el candidato mejor colocado y el gran favorito para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Advierte de todas formas que es verdad que además hay cierta, digamos,
hay la gente está bastante favorable a esta posibilidad porque se sigue asumiendo que España está infrarrepresentada con lo que le correspondería en las instituciones europeas. Entonces es muy probable que Luis de Guindos obtenga este puesto, aunque el Financial Times también mencionaba otro candidato irlandés que puede tener bastantes posibilidades y algún fallo que podría tener la candidatura de Luis de Guindos. Pero sí es verdad que esto podría ser una de las cosas que empezará a cambiar esta situación. Hemos visto también que Albert Rivera, Ciudadanos, le han entrevistado en el Corriere della Sera. Y esto es un artículo, de hecho, quería dar las gracias a Jennifer Nertola, que nos envió el link de la entrevista, y que el Corriere della Sera, no sé si recordaréis, hace unos días estuvo Albert Rivera en Roma, se reunió con Matteo Renzi, y el Corriere della Sera le entrevista justo después de esa reunión, y en esa entrevista, sobre todo, la verdad es que Albert Rivera no habla casi nada de España, pero sí da a entender su convencimiento, digamos, su ideología y su europeísmo, incluso transnacional, ¿no? Aboga un poco por una unión, o digamos por tener una mayor relación tanto con Renzi, a pesar de que es un político más bien de centro-izquierda, mientras a Rivera se le asocia más bien con el centro-derecha, pero también con Emmanuel Macron. Esa idea de que puede haber ahí una nueva alianza más allá de las naciones para intentar reformar Europa desde un europeísmo bastante significativo. Y esto lo resaltaba el diario y sobre todo lo intentaba recalcar especialmente Albert Rivera, ¿no? También hemos visto que la CNN estaba recomendando no visitar Barcelona. Era uno de los 12 destinos elegidos que sugerían evitar en el año 2018. Pero no hablaba por su situación política, sino hablaba de la masificación que sufre el turismo en la ciudad. Sí, y sobre todo se recordaba un poco esas campañas que hubo digamos, contra los turistas, ¿no? Las grafitis que aparecieron de Tourists Go Home y todas estas digamos, protestas, además de los vecinos contra el exceso de turismo. La CNN hacía un artículo un poco diciendo hay determinados destinos que están saturados por muchas razones o que están teniendo tantos visitantes que están provocando un impacto pues sobre ecosistemas muy sensibles. Entonces sugería 12 destinos que decía sería mejor que los visitantes o los turistas con un poco de conciencia los evitaran este año. Y uno de los más destacados era Barcelona, era de los que antes mencionaba, pero no se debía a nada del proceso ni a nada de la crisis independentista, sino puramente al hecho de que primero la masificación. Recordaba que en 3 o 4 años se había multiplicado por un 25% más el número de turistas, que en 2016 Barcelona había recibido 34 millones de turistas, y que esto realmente estaba provocando bastantes problemas con los vecinos y bastantes protestas. Con Airbnb, incluso destacaba la actuación un poco del ayuntamiento para intentar controlarlo y sugería no visitar Barcelona en este 2018. Para compensar, ofrecía un destino alternativo que era Valencia, que decía que se podía disfrutar de un descanso más relajado y con el mismo tipo de atractivos turísticos y gastronómicos que Barcelona. Bueno, lo dice un medio de comunicación con el músculo y con la presencia que tiene la CNN, que es de una dimensión indiscutible, ¿no? Y luego, en lo que se refiere a otras noticias internacionales no referidas a España, que hayan tenido repercusión en la prensa internacional, ¿cuál ha sido la que más atención ha acaparado? Yo diría que la que más atención ha acaparado ha sido la noticia de que al final parece que va a haber gran coalición en Alemania, ¿no? Es verdad que todo lo que sucede en Alemania, dado que es un poco la gran locomotora europea, suscita mucho interés, y los resultados electorales, las dificultades de Merkel, pese a ganar las elecciones para formar gobierno, estaban muy, muy en el ojo de todo el mundo, y ahora, al confirmarse que al final los socialdemócratas van a entrar en la coalición después de votar por un margen bastante estrecho su propia ejecutiva a favor de esta alianza, pues lo están destacando todos los grandes medios internacionales. Por un lado, destacan que al final se confirma que habrá gobierno, aunque muchos también señalan que este acuerdo y esta alianza supone un gran riesgo para los socialdemócratas, en concreto para Martin Schulz, que era un candidato que cuando salió elegido había muchas esperanzas de que pudiera encarnar una nueva voz y una nueva vía para la izquierda. Se resalta que con esta decisión, es controvertida porque al final hace algo que dijo que no iba a hacer, que es decir, volver a dar apoyo a Angela Merkel. Él también es verdad que lo ha justificado diciendo que va a intentar conseguir muchas más contrapartidas y
poder conseguir aplicar parte de su agenda. Pero bueno, el tiempo lo dirá. De momento los medios internacionales están con el foco puesto ahí y están un poco a la expectativa. Y también el caso de Lula, ¿no? Sí, la condena por corrupción, la ratificación de la condena por corrupción ha sido portada sobre todo en toda la prensa latinoamericana, tanto evidentemente la brasileña, pero todos los grandes medios del continente lo destacan. En general se interpreta como que es el fin de su carrera o de sus ambiciones de volver a la política en el corto plazo. Veremos a ver, de momento esa es un poco la interpretación que se hace, pero vamos, sí que es verdad que ha llamado la atención y que han estado pendientes. Pues Pilar de la Peña, vamos a hablar ahora de la estrategia del Caracol. ¿Te quedas un poquito con nosotros? Me quedo. Venga, pues seguimos en la cafetera. Yo soy el famoso Gustavo Calle Izaza, que tomó parte en la legendaria gesta del desalojo de la Casa Uribe. Una luminosa enseñanza que todavía no ha sido debidamente asimilada. Mire, le voy a contar y usted al final me va a dar la razón, mi estimado amigo. La Casa Uribe tenía como vecina otra casa de inquilinato que se llamaba La Pajarera. Y según documentos que engordan la burocracia, esas dos casas que sumaban 48 cuartos, 2 aljibes, 6 inodoros, como 5 patios, 84 ventanas, 41 puertas, 1.260 metros lineales de madera y 14.565 tejas francesas. Pertenecían a un tal Dr. Holguín, un tipo que nunca había vivido en esa casa. La estrategia del Caracol, la película elegida por la audiencia esta semana para como objeto de análisis en este ejercicio colectivo que supone el Videoforum Cafetero los viernes. La estrategia del Caracol, una película del año 1993, una película colombiana dirigida por el cineasta, director Sergio Cabrera, una comedia dramática. Tuvo una gran acogida por parte de los espectadores. Está inspirada en un hecho real. Y es una película que trata de las penurias de las familias de bajos ingresos en Bogotá, dice Wikipedia, de la brecha entre ricos y pobres, de sus interacciones en el sistema altamente estratificado, pero el tema de la película son la ocupación y la propiedad de la vivienda, el acoso inmobiliario de los propietarios, de los millonarios frente a los que residen. Una película que, a pesar de ser del año 93, está de plena actualidad por la forma en la que las administraciones pueden convertirse en una trampa mortal para quienes tienen pocos recursos y, sin embargo, necesitan, como es natural, una vivienda. Música de Germán Arrieta, excelentes críticas, algunas de ellas de personajes tan fuera de toda sospecha como Gabriel García Márquez, que la cogieron como una película y, de hecho, gracias a su apoyo público, la película salió adelante. Bueno, y así escuchábamos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bueno, a mí el final del que hablaremos luego me gustó mucho, sobre todo porque al final es la demostración de toda la película y luego también que demuestra que la unión hace la fuerza. Ese es el gran mensaje de la película, ¿no? Como por separado hay muy pocas posibilidades de luchar, especialmente contra determinados enemigos. Sin embargo, entre todos, si se unen, si buscas una estrategia al margen de lo convencional, puedes llegar a conseguir cosas impensables. Es bastante impensable. De hecho, la película tiene un punto de surrealismo que llama la atención y que es entre divertido y también hasta cierto punto incomprensible, ¿no? Hasta que no ves el final es verdad que no entiendes muchas cosas. Sí, porque además el propio Gabriel García Márquez decía que retrataba mejor que nadie ese realismo mágico colombiano y esa forma también que él mismo plasmaba en sus libros, ¿no? Bueno, de hecho también leyendo, ¿no? Vemos que el anarquista español es un anarquista español. Hay un personaje que es un anarquista que al final es uno de los protagonistas también, ¿no? Que es un poco el que ingenia toda esa estrategia, ¿no? El que al principio, sí, el catalizador. Entonces, claro, digamos que la gente al principio le dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es que no podemos. Entonces, al final él es el que convence también a todo el mundo de que algo es posible y de que es posible pues hacer esa estrategia del caracol.
Mira, en Wikipedia contaban que la película originalmente fue prevista por Sergio Cabrera después de leer una noticia en un periódico colombiano sobre un desahucio, pero era un desahucio que retrataba muchas cosas. ¿Hasta qué punto llega la burocracia de la justicia, decía, de la justicia colombiana? Pero esto pasa también en la justicia española. Dice, tardó tanto tiempo la justicia en efectuar el desalojo de la Casa Uribe que cuando llegó el juez la casa ya no existía. Y entonces, básicamente, de lo que se trata es de un grupo de vecinos que, amenazados por una serie de oligarquías de la ciudad, se ven obligados a abandonar su casa porque es propiedad de un multimillonario por herencias, que nunca había vivido allí. Y entonces un montón de familias deciden organizarse para trasladar todo el interior de la casa y dejar solamente la fachada. Pero cuando decimos todo el interior, decimos prácticamente todo el interior, incluso paredes, puertas, todo tipo de cosas. Y se lo llevan a otra barriada para construir y empezar de cero ahí. Primero, como acto de dignidad, de nosotros no vamos a entregar nuestra vida de esta manera. Y luego, segundo, como acto de resistencia también, pero también para quedarse con algunas pertenencias, no quedarse en la calle directamente, ¿no? Entonces, montan un aparataje para que esto no sea detectado por las autoridades, porque no pueden trasladarlo por la noche en carretas, porque sería observado, serían detenidos, y además hay una gran presión para que el desahucio se ejecute lo antes posible, y ellos van consiguiendo, a pesar de la mafia que les enfrenta, que incluso con violencia, y a pesar de la presencia policial, y a pesar de todo eso, instalan 2 grandes torretas, una en su edificio y otra en un edificio colindante. Y esas 2 torretas las unen por un cable, y a través de ese cable empiezan a trasladar todos los objetos de la casa. Esa operación les lleva un tiempo de encuentros y desencuentros con muchas cosas que va mostrando, entre otras cosas, el retrato, el perfil de los personajes, ¿no? Ciudadanos que se encuentran en el interior de este inmueble a que lo desalojen a partir de este instante, so pena de hacerse acreedores al castigo contemplado por la ley. ¡Vengan a sacarnos, sapos y jueputas! ¿Qué tal los paridos? Vamos a proceder. ¿Está listo? Denme un par de minutos mientras llegan los refuerzos. Ok, pero yo no puedo retrasar más la diligencia. La película retrata también otros desahucios a los que se ven sometidos los personajes en otras viviendas, en otras casas, otras situaciones parecidas, y eso va sirviendo de elemento determinante, porque la película de lo que trata básicamente es de eso, del acceso a la vivienda, del derecho a la vivienda. Es una película, es un clásico, y además ha sido siempre referencia en muchos movimientos, porque de forma satírica, pero retrata muy bien el sufrimiento por el que pasan las familias que se ven obligadas a quedarse en la calle, ¿no? Y aquí cómo la comunidad se une para tratar de evitarlo. Claro, también el problema, yo creo que también todo esto desde la distancia, ¿no? Pero el problema que luego puede haber muchas veces en un desahucio, ¿no? Como podemos ver en España, también es que le pasa a una familia, ¿no? Pero ¿qué pasaría si toda esa comunidad de vecinos, como seguramente en algunos casos haya pasado, se unan y resistan a un desahucio, aquí, ¿no? Aquí en este edificio pasó. No pasó de esa manera, porque no era un desahucio tal y como lo conocemos, pero este edificio, cuando llegué a vivir, habían pasado 10 años de batalla legal, porque había un empresario que quería hundirlo, que quería derribarlo y construir y tal. Y entonces se ejecutó toda una serie de cosas. Luego los constructores hicieron todo tipo de tropelías posteriormente, pero se unieron todos los vecinos, y de hecho algunos vecinos lo cuentan como una gran gesta, porque consiguieron no solamente forzar todas las órdenes que conseguían, que se traían a través. Pues fíjate, ahora que lo dices, es una historia bastante parecida. Pues yo recuerdo cuando llegué, estaba todo el edificio apuntalado y había vecinos que se negaban a salir porque consideraban que el día que saliesen el edificio ya era tomado por la constructora, que luego resultó ser de un familiar de Franco, una cosa de estas, la constructora que quería hacerse con el edificio, una locura de estas absolutas, ¿eh? Y consiguieron los vecinos sobreponerse, ¿eh? Luego es interesante porque en la película también toda esta estrategia un poco loca del caracol, toda esta resistencia pasiva, diferente, imaginativa, innovadora, surge porque ven la inutilidad de la violencia, ¿no? En este caso es verdad que en primer momento ponen barricadas, entonces llega la policía, hay tiros y matan a un niño. Entonces, tiene sentido eso, cómo intentan darle la vuelta, se dan cuenta de que con determinados medios o de frente, es un poco la estrategia de la guerrilla, ¿no? No se puede luchar contra ciertos enemigos. Entonces desarrollan toda esta estrategia que si buscas otras analogías, por ejemplo, la PA lo entendió también muy bien cuando empezaron a ver los desahucios. No, con las formas clásicas no se puede, pero si vamos todos y nos sentamos todos, pues han conseguido parar muchas cosas, ¿verdad? Es la reivindicación de otros modos de lucha y del valor de la comunidad, ¿no? Cómo también es importante eso, formar una comunidad para que todos se sientan atacados, todos se sientan aludidos y no sea una lucha de uno contra uno, que sería mucho más complicado. Y una resistencia
pacífica, pero no timorata en absoluto, porque de hecho, bueno, hay muchos spoilers, ya sabéis, en esta sección, porque se trata de contar la película como si la estuvieras viendo, pero no en el tiempo real. Al final la película terminan dinamitando ellos mismos la casa para que no quede nada, ni siquiera la fachada que habían dejado, y delante de las narices de quienes pretendían hacerse con ella, y luego eso sí, le dejan un cartel muy evidente de bienvenida para que sepan qué es lo que ha ocurrido, que no se ha caído por casualidad, ¿no? Pero el caso es que empieza la película con un desahucio, como cuenta Pilar, violento, y entonces se dan cuenta de que los próximos son ellos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu santísima voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Una posición cercada es indefendible. ¿Sabe, Romero? Tuve un sueño. Doctor Romero, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? En el juzgado dicen que nosotros somos los próximos. O sea, que nos va a tocar conseguir para dónde irnos. No, nosotros tenemos razones jurídicas para ganar. Yo estoy preparando un memorial. ¿Y qué vamos a ganar con él? Tiempo, mi señora Trinidad, tiempo. Lo importante ahora es que nos unamos. Y luego es muy interesante la unión que hace la fuerza, como decían María y Pilar, pero es muy interesante también la figura del anarquista Jacinto, un anarquista español que vive allí y que entonces tiene, digamos, conocimientos de una cierta resistencia armada a las autoridades. Bueno, canta las barricadas y todo, ¿no? Entonces, de vez en cuando sí tararean las barricadas. A mí me gustó una conversación que tenían, ¿no?, entre el abogado y Jacinto, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el abogado plantea pues la importancia de cumplir con la justicia, es decir, de creer en la justicia, pero claro, Jacinto dice, ¿y por qué no creemos en las personas? ¿Por qué no creemos en la fuerza que podemos generar como personas para conseguir algo que nosotros consideramos justo y así recuperar nuestra dignidad? Está lleno de mensajes metafóricos también. Entonces ni hablar. Vayamos buscando dónde coño irnos. Porque que nos echan, nos echan. ¿Y qué ganamos con hacer lo que usted dice? Nuestra dignidad. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto. Eso es precisamente lo que más me gusta. Mira, Romero, no jodamos más. Hagamos una cosa. Usted haga lo suyo y yo lo mío. Si lo suyo no funciona, no importa. Pero por una vez tenga fe en las personas. Y no solo en las leyes. Está bien, Jacinto. Pero yo creo en la ley. El abogado cree en la ley, el anarquista dice en la dignidad, y entonces los vecinos se ponen de acuerdo para trasladar todo pieza a pieza y luego reconstruir la vida como puedan cada uno, porque la película termina con un montón de carromatos aparcados en una colina lleno de trastos y de cosas, pero la actividad, como no tiene vuelta atrás, como sabemos que lo vamos a perder todo, por lo menos en un acto de dignidad, nos llevaremos lo que podamos, que ya es un primer acto de supervivencia, pero también no solamente será un acto de dignidad, sino que hay también, en fin, un acto de sobreposición y de enfrentamiento a las autoridades. Bueno, además en ese mismo pasaje, en la película, nos encontramos como las dificultades que tiene cualquier acción colectiva, cómo se ponen de acuerdo unos con otros, las reuniones. Tengo que hablar con Jacinto. Es el único que está completamente convencido. ¿Para que lo convenza usted? Para que nos convenza a todos. Eso me gusta porque la determinación de Jacinto puede ser contagiosa, porque cuando hay alguien determinado en un colectivo, pues puede conseguir convencer a los demás de que se suman, ¿no? Y entonces dice para que le convenza, no, para que nos convenza a todos, porque es el único con determinación. De hecho, hay un poco de homenaje y de reivindicación de todas esas figuras, digamos, españoles que fueron al exilio a Latinoamérica y que luego ejercieron un papel como de referentes, ¿no? Hay muchas historias en México, en Argentina, en Colombia, es un poco lo que cuenta esta película, todas esas personas que habían luchado en la guerra en España, que tuvieron que irse y cómo fueron un poco manteniendo sus creencias y su modo de pensar, su modo de luchar, lo llevaron allí. Y yo sí recuerdo que he visto muchos reconocimientos a esas figuras, ¿no?, de los españoles exiliados. Es verdad que siempre se ha reconocido mucho a todos esos países por acoger a los españoles que tuvieron que salir, pero luego es interesante
todo lo que dejaron allí, ¿no? Toda la huella que en cierta forma se ve un poquito en este personaje del anarquista. Bueno, de hecho, lo que consigue, ¿no? Que es muy importante, es hacerles creer que se puede hacer, ¿no? Porque además es muy difícil convencer a toda una comunidad de decirles, vamos a hacer esto. En realidad el único resultado que vamos a tener es que vamos a tener todas nuestras cosas en un descampado. No vamos a tener casa, no vamos a tener una opción alternativa. Lo único que vamos a recuperar es la dignidad. Y conseguir convencer a la gente de que lo único con lo que se van a quedar en su casa de caracol va a ser la dignidad es muy difícil. Bueno, es que además, tal y como lo plantean en la película, parece una idea muy peregrina. Nos lo vamos a llevar todo pieza a pieza, trozo a trozo. De hecho, uno de los momentos más divertidos de la película es que hay una mujer que se resiste mucho, además, a participar de este asunto, pero es muy devota y encuentra en la pared una suerte de dibujo de la Virgen, que cree que es una manifestación de la Virgen. Entonces decide llevarse ese trozo de pared y se lo llevan ese trozo de pared, que tiene que ser el primero que sea elevado por los tejados y que atraviese el resto de viviendas, y lo hacen, ¿no? Y tiene una parte así como muy irónica, porque es verdad, pues digamos que la película podría estar enmarcada en el tipo de comedias de Amanece que no es poco, que es un estilo así un poco de comedia surrealista, ¿no? Pero la verdad es que es una película muy interesante. Sobre la estrategia del caracol me quedo con 3 cosas particularmente. La primera es Jacinto, que hace falta más gente así, y sobre todo la gente que hay, sí, hay que hacerle más caso. La segunda, ese cartel cuando les dejan la casa pintada, ahí tenés tu casa pintada. Me pareció impresionante, se me puso la piel de gallina. Y lo tercero, ese momento que el periodista que estuvo siguiendo toda la historia le pregunta a uno de los que está ahí, ¿y todo este esfuerzo para qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No sabes lo que es la dignidad? Y me llegó muchísimo. Evidentemente se ha perdido un poco esa capacidad de lucha y hay que recuperarla. Y este tipo de películas, si bien tiene momentos muy duros, te tira para arriba. Y te hace recordar eso, que entre todos puedes derrotar a esa panda de cerdos que está ahí arriba. Pues fíjate que yo creo que no se ha perdido del todo. Gamonal, Murcia, lo vemos también en Córdoba, lo vemos en tantos y tantos lugares en los que la gente se decide organizar y salen frente a lo que aparentemente son Goliaths, y hay muchos pequeños Davides por el mundo, a nuestro alrededor, escondidos. Este mismo edificio desde el que está emitiendo la cafetera. Fíjate, yo no había hecho este paralelismo, pero tiene un poco de esa historia también, de la manera en la que se unieron vecinos. Además, gente ya muy mayor, cómo se resistían, hacían turnos para no dejar el edificio vacío. O sea, que esas cosas se dan y se dan a nuestro alrededor. Lo que pasa es que no son siempre destacadas, porque tampoco interesa mucho a los grandes poderes que estas cosas se reconozcan como eficaces, pero terminan siendo eficaces para algunas cosas. El objeto no es quedarse en la casa, en el caso de la estrategia del caracol, sino de trasladarla entera antes de que les detecten. Quedarse en la casa dan por hecho que eso era técnicamente imposible, porque entraban los mecanismos de las administraciones y parecía que era completamente imposible, a pesar de los intentos que van haciendo poco a poco, ¿no? A mí me parece muy inteligente la última decisión, que es intentar recuperar esa dignidad, ¿no? Insisto en eso, porque al final... Mira, mirándola. Sí, totalmente. ¿Te parece? No, pero al final, el final que decía Nacho Escursel, que de hecho tenía mucho cierzo, estaba resistiendo al cierzo, de lo que hablaba Nacho Escursel era del final, cuando pues acaban haciendo una entrevista, ¿no? Esos periodistas acaban entrevistando a uno de los inquilinos y le acaban diciendo, ¿pero para qué habéis hecho esto? Y entonces él le dice, para recuperar la dignidad. Es que de hecho me ofende que me hagas esa pregunta. Y el problema también de la sociedad en la que vivimos, aparte de que es muy individualista y eso al final va en contra de esa fuerza que nos da la unión, también el problema que tenemos es que siempre buscamos un para qué material. Es decir, ¿para qué lo quieres? Para comprarte otra casa, para buscar otra casa, pero si al final te vas a quedar sin casa. No entendemos por qué tú has tomado esa decisión. Dicen, porque quiero algo que no se palpa, pero que sí se siente, que es la dignidad. Sí, esto en el mundo en el que vivimos quizá no sé, como el valor del dinero ha conseguido anteponerse a cualquier otra consideración, es como ya, pero ¿qué ganas con esto?
No, es una cuestión moral. Ya, pero lo moral ha sido desplazado por lo económico. Entonces, ya, pero ¿eso qué repercusión tiene? Pues tiene una repercusión casi de... Y luego yo creo que tiene también una repercusión que es interesante a nivel de comunidad, porque no es solo la dignidad, es haberlo hecho todo juntos, haber involucrado en el proceso a todo el edificio, ¿no? Incluso la señora esta, que además era la que más tiempo llevaba viviendo en la casa y que se decide cuando aparece la Virgen. Pero eso, ese respeto a los códigos internos de una comunidad también es importante y hay que destacarlo, porque cada vez se está perdiendo más eso de las comunidades. Yo, por ejemplo, el otro día antes estábamos hablando Fernando y yo y comentaron en la sección internacional, en Reino Unido han creado un ministerio para luchar contra la soledad, que lo consideran un gran problema de salud pública. Pero no es solo un problema de salud pública, es un problema de destrucción del tejido social, ¿no? Es decir, es verdad que las comunidades, si ya no tienes tanto en común con tu vecino, con estas cosas, pues es más fácil que te limites a vivir tu pequeña vida, que para empezar no se te ocurra que puedes plantearte grandes luchas y se va un poquito perdiendo toda esta posibilidad de cambiar el mundo, ¿no? De ser la resistencia. Esto es muy llamativo porque ha cambiado mucho la vida de las ciudades en unos años y es verdad que ahora es bastante frecuente que no conozcas a tus vecinos. Uh-huh. Y incluso dices, bueno, pero participando en las reuniones de vecinos, o sea, teniendo algún tipo de relación, no solamente coincidiendo en el ascensor, y eso se ha perdido, ¿no? Sí que se experimenta en algunos lugares, en algunos barrios, en los barrios obreros, por ejemplo, eso se da con bastante naturalidad. Esta zona, por ejemplo, aquí se da mucho, aquí hay una relación, de hecho había una vecina ya muy mayor a la que el resto de vecinos le subían alimentación, por ejemplo. Esto a mí, yo cuando llegué al edificio me sorprendió mucho ese grado de casi que parecía, decía, esto lo ves en comunidades como los pueblos, por ejemplo, ¿no? Los pueblos pequeños. Pero todavía existe ese tejido social. Pero es verdad que en las ciudades se está perdiendo. Sí, hay gente sola y claro, ya cuando es más mayor incluso... O incluso gente que se muda a vivir a otro sitio e intenta evitar el contacto con los vecinos, ¿no? En lugar de, si te ves, pues aceleras para no tener que estar en el mismo ascensor con un vecino, que es verdad que es una cosa que está pasando un poco quizá por el exceso de individualismo y, digamos, todos los estímulos individuales que vivimos hoy en día. Pero claro, se pierden muchas cosas con esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Resistencia. No voy a hacer spoiler, bueno, imagino que ya la habéis visto toda. A mí me pareció, cuando la vi ya hace mucho tiempo y la he vuelto a ver, una película extraordinaria. Está disfrazada de comedia, pero es un auténtico drama que sigue pasando hoy, en el siglo XXI, cuando se supone que todas las personas tienen derecho a un techo digno, una vivienda digna. Como los tentáculos de los especuladores mandan a sus esbirros a hacer el trabajo sucio, y sigue pasando ahora, como vemos cotidianamente. Es una lucha por el derecho a una vivienda digna, es un derecho por la libertad de las personas, es un derecho a expresarse, a luchar. Y bueno, solo eso, seamos caracoles y seamos colibrís. Una frase solo de la película que me impactó. No sé si estamos cavando una trinchera o nuestra propia tumba. En fin, que tengáis un feliz fin de semana. Y de hecho, en esa estrategia de ser caracoles también, como dice Mamen, es algo muy actual, ¿no? Es una estrategia que igual deberíamos seguir también en nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alquiler, ¿no? De los precios tan desorbitados que estamos viviendo, creo que tenemos que hacer esa pedagogía que también se hace en la película, ¿no? Que es que la vivienda es un derecho y que no se puede llegar a especular tanto como estamos viéndolo ahora mismo, porque además estamos viendo el resultado de esa especulación, que es que la gente no pueda tener un techo digno y acabe pagando pues precios desorbitados por algo que no se puede ni considerar digno, ¿no? Entonces, tendríamos que reflexionar sobre eso también en la actualidad, porque como dice Mamen, en eso no hemos avanzado mucho y tendríamos que avanzar mucho más entendiendo que, como dice la Constitución, todos tenemos derecho a una vivienda digna. De todas formas, quiero dejar constancia que no estoy de acuerdo con acciones de tipo terrorista. Hubiéramos seguido una línea de masas, hubiéramos buscado un mecanismo de consulta. Y no diga huevonada, justo. Si esta casa no fue para nosotros, no va a ser para nadie. Y este es el momento
en el que deciden que van a dinamitar los restos que quedan en la fachada cuando ya el juez y el millonario que quiere hacerse con la casa y los abogados se encuentran en el exterior a punto de irrumpir y ver lo que queda de los restos de aquellas vidas y aquellas familias y aquellos vecinos que vivían en esa residencia, y entonces deciden que la dinamitan, colocan explosivos, ya se han llevado prácticamente todo en el interior, colocan explosivos y eso sí les dejan una maravillosa... Bueno, es que es la fachada de enfrente, entonces al dinamitar la fachada que quedaba, pues se ve en el fondo, en las casas de fondo, han dibujado la fachada principal y dice, pues esto es lo que les queda. Hasta ahí las ínfuras del tal Mosquera y el punto final de esta gesta epopéyica popular. Un segundito, don Gustavo. Belisario, ¿podría repetir eso? Gesta epopéyica popular, no yo. Está bien, don Gustavo. Lo que no entiendo es todo esto para qué. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues ¿para qué le sirve a usted la dignidad? ¿Ah? ¿Que esa palabra no existe o qué? ¿O no la usan ya en televisión? ¿Cómo que para qué? Para la dignidad, hombre, para la dignidad nuestra. ¿Qué pregunta este juego? Ahí preguntado por el periodista, dice, ¿cómo que para qué? ¿Cómo para qué? Pero bueno, al final se ven empujados a tener que vivir, a irse hacia las colinas, allí donde en las ciudades crecen las barriadas de chabolas, pero con todas las cosas de su casa y dispuestos a empezar una nueva vida, ¿no? Y así es como termina la película. Vamos a levantar un techo todos. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Pero no porque la ley lo diga, sino porque lo necesitamos, perro. Última vez que se lo digo. No me vuelva a decir perro. Pero es que me parece inaudito que en esta circunstancia sigas pegado al código. ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Calcule? Pues yo lo que calculo es que llevamos meses trabajando en esto, que ha sido nuestra ilusión toda la vida y que falta todo por hacer. Así que es un elogio, un canto también al trabajo en equipo, en comunidad y a tener una idea común, un proyecto común, y ahí empieza la construcción de una nueva vida. Bueno, es una película muy interesante, es una comedia entretenida, divertida, algo tierna también, y año 93, bueno, pues tiene el recorrido que tiene pero un poco surrealista también. Tiene ese punto surrealista, sí, un poco de Amanece. De hecho, el propio director lo decía, dice, si esto es lo que él está contando, ¿no? El protagonista, el que va un poco relatando 6 años después lo que ha pasado, dice, no decimos que sucediera así, pero esto es como podía haber sucedido, ¿no? Bueno, y que al final lo que se ve precisamente en esta conversación final es que al final la fe en las personas, ¿no?, acaba dinamitando muchas veces la fe en la justicia, ¿no?, y hace replantearse también la justicia y mejorarla en ciertos modos para que sea una justicia pues más cercana a la fe de las personas. Bueno, pues la película elegida esta semana como gran ejercicio colectivo de visionado en la estrategia del caracol, una película muy recomendable y sobre todo que tiene también ese mensaje del trabajo entre todos con un objeto común y además como telón de fondo la lucha por la vivienda y por la dignidad de acceso a la vivienda. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Bueno, la estrategia del caracol, pero hoy además es viernes. Los viernes habíamos dicho que íbamos a poner el foco en la cultura, lo hacemos a través del Videoforum normalmente, pero luego hay un viejo conocido de este programa, Alberto San Juan. Vamos a hablar a continuación con él porque han puesto en marcha un crowdfunding para intentar reunir fondos para terminar una película sobre el proyecto El Rey. Sabéis que lo tenían en obra de teatro, revela una parte muy importante de la historia de España, una parte muy poco contada, en algunos aspectos incluso ni siquiera contados, y lo llevaron a teatro y lo van a llevar al cine y están buscando fondos, pero además con una propuesta estética también muy interesante porque está rodado en el propio teatro, entonces es una cosa así muy, muy interesante. Bueno, la película El Rey. Sin monarquía no habrá democracia. ¿Eres Adolfo Suárez? Efectivamente. Hemos hecho una película sobre Juan Carlos I y su reinado. Se llama El Rey. ¡Traidor! ¿Quieres ver la película? Nosotros también.
pero nos faltan unas perrillas. ¿Nos ayudas? Conviértete en coproductor de El Rey. Gracias. Es el rey quien sostiene la unidad de España. Me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y tu amor fue mi bandera. Alberto San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cuánto tiempo? Que sepas que se te echa mucho de menos, que te echa mucho de menos los oyentes, o sea que de vez en cuando te tengo que volver a llamar. Tenemos que hablar de vez en cuando. Yo por mí encantado, es un placer. Pero en este caso además te llamo con una cuestión muy concreta porque estamos siguiendo muy de cerca este proyecto que habéis puesto en marcha para llevar El Rey, esa obra de teatro tan maravillosa, tan precisa, tan quirúrgica, que tan bien retrata la democracia española y las raíces de la democracia española, y estáis peleando para llevarla al cine, para terminar el proyecto, que ya lo habéis empezado, pero terminando para que se termine el proyecto, ¿no? Sí, lo grabamos así a las bravas en 6 días en el teatro antes del verano, y pensábamos que una vez grabado ya estaba hecho la película, y no, los procesos posteriores de montaje de sonido, de imagen, en fin, son bastante costosos porque hay que alquilar estudios y no es tan fácil tirar de autoexplotación como se pudo hacer en el rodaje. En fin, pero sí, estamos, o sea, la terminaremos con toda seguridad, como sea, y una vez terminada, la empezaremos a mover. Nuestra intención es darle la mayor difusión posible y no sé hasta dónde llegaremos, pero lo ofreceremos a televisiones, cines, festivales, plataformas de pago, etcétera, etcétera. Y cuando haya acabado ese recorrido comercial, por llamarlo así, en su día, dentro de un año o cuando sea, o antes, estará colgada en Internet a libre disposición de quien quiera. Claro, porque este es un proyecto que es un proyecto evidentemente también cinematográfico, tiene una parte cultural por el propio medio, el propio soporte, pero es un proyecto político que pretende poner luz sobre una buena parte de nuestra historia que no se nos ha contado, que está relacionado con la transición, con el lugar de donde proceden algunas de las oligarquías que damos como por hechas, que conviven en nuestra realidad, en la actualidad, pero todo esto tiene antecedentes que hunde sus raíces muy profundamente en la dictadura. Y todo esto que lo contabais en la obra de teatro, pero para ponernos un poquito para la gente que no lo haya seguido con tanta intensidad, ¿qué es El Rey exactamente? Bueno, El Rey es una aproximación a través de la figura de Juan Carlos a ese periodo fundacional de nuestro ciclo político que conocemos como la transición. Digamos, El Rey es el protagonista de la ficción y la obra empieza con él en la infancia. Bueno, empieza con él el 2 de junio de 2014, recién obligado a abdicar, y luego retrocede hasta... Es una especie de viaje onírico del propio rey. Es una especie como un cuento de Navidad que a Mr. Scrooge le visitan sus fantasmas en la madrugada, pues al rey Juan Carlos le visitan sus fantasmas en su madrugada también, y se le aparece Francisco Franco, Don Juan, su padre, Alfonso, su hermano, Carrero Blanco, Kissinger, Felipe González, Adolfo Suárez, Salvador Puig-Antich, Chicho Sánchez Ferlosio. Se le van apareciendo y van dialogando con él, y él va explicando sus actos y las razones de sus actos. La historia es una ficción basada en personajes y en hechos reales, y en muchos casos las palabras que dice nuestro rey de ficción están sacadas literalmente de sus propias palabras, de entrevistas, etcétera. Es un retrato también de las hipotecas que tiene el rey, de aquellas promesas que tuvo que formular para estar donde está, algunas probablemente por pura convicción también lo hizo, pero pasáis por nombres muy conocidos de la actualidad española, pero también tiene un objeto, no solamente tiene un objeto cinematográfico, cultural, sino de plantear en el debate público un material que pueda ser de uso público, ¿no? Comentado también. Sí, yo creo que precisamente estamos en un periodo de emergencia, o sea, de urgencia me refiero, con el proceso que titulamos
15M o que simbolizamos en la expresión 15M, se abre un periodo que pone fin al ciclo político, al ciclo histórico que comenzó en España con la transición, y abre un nuevo ciclo político que todavía estamos por conocer. No sabemos, o sea, hay movimientos de fuerzas en muchas direcciones. El bipartidismo como tal, como fuerza única, ha terminado, digamos, y han aparecido dos nuevas opciones. Una que con sus defectos y sus aciertos viene a cambiar las cosas, que se llama Unidos Podemos, desde mi punto de vista, por supuesto, y otra que viene a salvar el sistema que ha gobernado estos 40 años, que se llama Ciudadanos. Y efectivamente es la gran apuesta del sistema y sus representantes. Ahí están Aznar o González apoyando a Rivera. Pero bueno, entonces creo que en este momento es muy importante para comprender el hoy y ser capaces de imaginar y empezar a construir el mañana. Creo que necesitamos estudiar un arco de nuestra historia que comienza en la Segunda República, pasa por la Guerra Civil, la dictadura franquista, la transición, estos 40 años y lo que hoy tenemos. Porque hay una cuestión que nos determina mucho en este país, como en todos, pero en este es especialmente voraz, que es el poder económico. Y entonces la victoria de Franco sobre la República, que era una democracia avanzada, inauguró un gran proceso de concentración del capital que no se interrumpió durante la transición y que aún hoy sigue. Y ese proceso de concentración del capital determina nuestras vidas y nuestras muertes también, en gran medida. Y los protagonistas de ese proceso tienen nombre y apellido, como empresa y como personas. Ahí están las constructoras, los bancos y las eléctricas que hoy siguen determinando la vida en nuestro país. Entonces creo que es importante reflexionar y compartir las reflexiones sobre esta cuestión, y la película El Rey es un material más para la reflexión y para animar a mirar con ojos propios. Un material muy pedagógico que pretende precisamente aportar algo de luz a muchas de las intrahistorias que, si bien no son todas totalmente desconocidas, pero conectadas unas con otras, resulta verdaderamente atroz encontrarse con este retrato, así que es muy necesario, y el proyecto está colocado en goteo.org, donde la gente puede participar, es un crowdfunding y puede participar en este crowdfunding para que el equipo pueda cobrar, para que la película pueda continuar y tenga la difusión que merece un proyecto como este, que tiene ese foco tan político. Así que, Alberto San Juan, muchísima suerte y de verdad muchísimas gracias. Oye, vamos hablando de vez en cuando. Por supuesto, yo encantado. Muchas gracias, Fernando, a ti por hacer el programa, a ti y a tus compañeros. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, Alberto. Vale, chao. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lit. Y además, Convergente Pensador dice: cómo me gusta la cafetera El Rey y en general la de los viernes. Además, hoy con Alberto San Juan y El Rey, obra genial que vi en junio, que fue mi regalo de cumpleaños. Es que es una obra muy buena, Convergente. Yo fui a verla también con mucho... porque había muy buen... con mucho boca a boca. Nos había llegado que era una obra de teatro muy interesante, y el material que hemos visto de lo que han rodado para la película es que está muy bien, está muy bien. Bueno, El Rey cuenta cosas de personajes de España y de los fantasmas a los que se enfrentaba Juan Carlos I, ¿no? Bueno, tengo que haceros una pregunta, a ver si me podéis echar una mano, porque estamos preparando la votación para la película de la semana que viene, para el ejercicio del Videoforum, ¿vale? Y estoy preparando ahora mismo, entonces os pido que utilicéis el hashtag. Ya sabéis que el hashtag del programa hoy es La Cafetera y el Rey. Almohadilla La Cafetera y el Rey. Almohadilla La Cafetera y el Rey. Hemos elegido La Fuente de las Mujeres, Ciudadano Bob Roberts, una película política, y Z. Pero me falta otra, que estoy haciendo memoria y no me acuerdo del título. Bueno, si tenéis alguna sugerencia de películas, ponedla utilizando el hashtag del programa, y también porque así las incorporamos a la lista para próximas semanas. Claro, que quede descartada en una votación no significa que se salga de las posibles películas a ser analizadas, porque lo cierto es que La Fuente de las Mujeres ha sido una película que nos habéis propuesto varias veces, y bueno, la vamos incluyendo y algún día puede que termine saliendo, pero en todo caso
os pido, por favor, porque íbamos a poner V de Vendetta, pero sé que si ponemos V de Vendetta entre otros 3 nombres más desconocidos va a salir V de Vendetta. Y no se trata solo de una película que hayamos visto, sino de una película que merezca la pena ser vista por todos, como un ejercicio colectivo, que utilicéis la semana para hacerlo, que sea interesante, que sea nueva, que no la hayas visto y que veas el tráiler en YouTube y te sea interesante. Pero atención a la ayuda que necesito. Almohadilla, La Cafetera y el Rey. Almohadilla, La Cafetera y el Rey. Estoy buscando una película que recuerdo que yo vi. Era una mujer política, aspirante no sé si a gobernadora en Estados Unidos o a presidenta del gobierno o un gran cargo que se enfrentaba a unas elecciones. Y se descubre un vídeo sexual durante su etapa de la universidad que la implica, que la afecta, en la que ella habría participado. Y eso hace que la opinión pública, los asesores políticos, intenten desplazarla porque dicen que es total. Entonces se plantea un debate sobre la vida privada frente al debate público, frente a la política, tal. No queda muy claro si es ella la protagonista o no, y ella además decide que no va a salir a defender eso porque es su vida privada y desde una perspectiva moral no tiene por qué hablar de su vida privada. Es una película muy interesante, pero es que no recuerdo el título y estoy tratando de darle vueltas y os pido a ver si me podéis ayudar utilizando el hashtag y a ver si nos podéis ayudar y la incorporo a la votación también, porque daría para una reflexión muy profunda sobre los límites de la vida privada, los límites de lo público, los límites de los medios de comunicación, los límites de la opinión pública y cómo eso afecta también a la carrera política, ¿no? Entonces, y además como hay una lectura muy interesante sobre el hecho de que se trata de una mujer, cómo le habría afectado en el caso de haber sido un hombre, es una película que creo que puede dar una buena oportunidad para el debate y es en lo que consiste este ejercicio del Videoforum. Así que tenemos la encuesta preparada, solo nos falta elegir esta, a ver que voy a añadir yo también el hashtag. La Cafetera. Tú esta no la has visto, ¿no, Miri? No. Y proponías Z. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque la había propuesto varias personas y, bueno, creo que puede ser interesante. No voy a desvelar sobre qué va. ¿No? Bueno, pero no pasa nada, porque hay varias propuestas. Claro, V de Vendetta sabemos que es película ganadora, que ahí enseguida todo el mundo la... Bueno, ya buscaremos una fecha en la que... Terriblemente real. A ver, propongo para el viernes, gracias por recordar, la lucha contra los desahucios, nos dice Malasombra 999. Dice, no es sino la lucha contra la oligarquía bancaria, gracias por la estrategia del Caracol, gracias. Dice, a ver, la encuesta, ¿cuándo la votación en Twitter? Por Telegram, Fer, anuncia cuando esté la votación en Twitter. La votación va a estar en Twitter en cualquier momento, o sea, revisad ahora mismo el hashtag porque estoy a punto de publicarlo, estoy esperando a ver si me decís el nombre de esa película para poder colocar la última. Está proponiendo más películas en lugar. Bueno, pero eso está bien porque las vamos apuntando. No, también lo he pedido. Sí. Lo he pedido, pero así lo acabo de pedir, Merich. Que pongan otras películas y así los apuntamos también en la lista y podemos incorporarlas para próximas votaciones. Mamen dice, insisto y persevero. La hemos incluido. Hijos de los hombres, dice Z, es una maravilla, de Gabras también, amén. Propongo Una mente maravillosa. Bueno, esa la podemos apuntar para otro día. A ver, Hijos de los hombres, a ver cuál es, que está lleno la... No sé cuál es, pero no es la que yo digo, ¿no? Una película habla de nuestro futuro, sí, mujeres infértiles, que se queda la tierra, tal, pero esta yo creo que ya la hemos comentado. Me parece, no sé si la llegamos a proponer para la votación. ¿Y para cuándo V de Vendetta? Dice José Carlos. Tenemos que esperar a algún momento en el que haya una situación así. ¿No era Primary Colors? No, porque esa es de un político, no de una política. Primary Colors es una película, también lo he dudado, es una película muy interesante, Malasombra, y habla precisamente de eso, de un escándalo sexual en la política norteamericana. Es una... pero no es la que yo estoy sugiriendo. Pero es que la he estado buscando en Google y en este caso el buscador, me dice un amigo, dice, esta no me suena, no la recuerdo. Bueno, no lo sé. ¿Realmente existe la peli? Pero será posible, claro. No solamente existe, sino que es una película que cuando la digamos la gente va a decir, hombre, claro, pues es una actriz archiconocida, un elenco muy reconocible, una película comercial de Estados Unidos, o sea, no de recorrido en circuitos independientes, no, es una película comercial que tuvo un éxito brutal.
pero sobre todo, candidata al poder. Candidata al poder, dice señorita desconocida. Pues puede ser candidata al poder. A ver, espera, que lo voy a poner en Google. Candidata al poder, porque me suena que era este, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Candidata al poder, a ver, candidata al poder. Dice Christian Slater, es del año 2000, podría ser. Cuando el vicepresidente de Estados Unidos muere de forma repentina, una senadora es elegida por el presidente. Me parece que sí que es esta, a ver, que vea las imágenes. Yo creo que sí, de Gary Oldman, Joan Allen, Jeff Bridges, y creo que es candidata al poder, sí, que además hay varias imágenes en las que le piden que cambie en varias... Me parece que fue traducido aquí como la conspiración, no estoy muy seguro. Candidata al poder, sí que es la película, vamos a ver en Film Affinity, porque quiero que esto nos daría... Dice, su capacidad y su carácter son cuestionados cuando sale a relucir su poco convencional vida sexual ya desde cuando estaba en la universidad. Interrogada sobre el asunto y sobre la promiscuidad, se niega a responder porque no está dispuesta ni a dar explicaciones ni al Congreso, ni a sus adversarios, ni a su familia, ni al presidente, porque decide que la vida privada debe primar y la libertad individual y la libertad como mujer deben primar frente a las presiones. Una película del año 2000, la voy a poner. Candidata al poder. La coloco aquí en la encuesta y lanzamos ahora mismo esta encuesta. Mira, a ver, sigo apostando por Las tortugas también vuelan. Bueno, esta la podemos apuntar. Pues mira, señorita desconocida, muchísimas gracias porque era exactamente la película que está viendo. Dice Nivemeo, estoy en ese plan radiocable con una que viene en el instituto. La puso la profesora de religión, iba sobre un adulto que deja todo e ingresa en una secta de la que al final no puede sacarle ni su familia. Pues mira, esa yo no la he visto. Mandarinas, también una película muy buena. Bueno, estas las apuntamos en la lista que tenemos en el Excel. Y en todo caso tenéis... Pongo 6 horas, es que no son mucho 6 horas. ¿Qué te parece para que la gente vote? Es que la última vez votó muy poca gente. Os pido que utilicéis la encuesta que lanzamos, porque si no... A ver, podemos dejar un tiempo para la retaguardia también, pero sobre todo para que lo veáis justo este fin de semana y tengáis tiempo para verla, ¿no? Que yo creo que el fin de semana tenemos más tiempo para verla. Venga, pues doblo el tiempo, 12 horas. Así de aquí a esta noche ya sabréis si podéis verla el viernes, podéis verla el sábado, el domingo. Es un buen ejercicio colectivo, es muy interesante y cuanta más gente participe mejor y nos enviéis vuestros audios. Pues le doy. ¿Qué película eliges para el videoforum de la próxima semana? Elige una para el ejercicio colectivo semanal. Con el hashtag La Cafetera y el Rey acabo de lanzar la encuesta. Tenéis 12 horas para elegir una de estas películas y que sea a la que dediquemos nuestra atención el próximo viernes. Y así nos vamos a marchar. Merich, que pases un buen fin de semana. Que igualmente. Mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes planes? No. ¿No? No, voy a improvisar. ¿Vas a improvisar? Muy bien. Pues disfruta. Pues yo voy a estar con el pequeño Fer y no sé muy bien qué haré. Ya iremos viendo. Encontraremos a ver si encuentro tengo que buscar una escuela de esgrima. A ver si encuentro algo parecido. Bueno, que os cuidéis mucho. Muchísimas gracias de verdad a todos por vuestra participación, por vuestra ayuda en este programa y muchísimas gracias de corazón a todos los mecenas que hacéis posible que el proyecto siga en marcha, salga adelante. Si estás escuchando esto, eres la resistencia allí donde estés y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, Resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. This is a